Cuando tenemos sistemas en donde el punto crítico de un componente está muy por debajo del punto crítico del otro componente, se suele representar mejor por modelos en donde se considera el hecho de que el soluto cuyo punto crítico tiene o cuyo punto crítico está muy por debajo del punto crítico del otro componente, entonces se considera que este componente se encuentra en condiciones de gas disuelto en la fase líquida. A ciertas presiones, ese componente, ese soluto que se encuentra en fase gaseosa, se disuelve muy poco en la fase líquida. Los gases se disuelven poco en los líquidos. Cuando tenemos una sustancia gaseosa disuelta en un líquido, ese tipo de sistemas no necesariamente se predicen a través de la formulación gamma phi o del modelo phi-phi, sino se utiliza otro tipo de modelos, en este caso la constante de Henry. Los gases se disuelven en líquido. La solubilidad de un gas en un líquido es muy pequeña. ¿Qué significa eso? Que en estos sistemas la composición del soluto en la fase líquida es muy baja. Muy baja. Cuando estoy frente a un sistema de estas características, en donde la composición del soluto en la fase gas es baja, y a esas condiciones, a esa temperatura, vamos a suponer que esto fuese a 20 grados Celsius, a esa temperatura de 20 grados, el punto crítico del componente del soluto 1 está muy por debajo de esa temperatura, está muy por debajo de 20 grados. Mientras que el punto crítico del otro componente, el componente 2, está por encima de esa temperatura, por encima de los 20 grados. Cuando tenemos un sistema de ese tipo, entonces estamos frente a gases disueltos en líquidos. Y eso lo puedes predecir utilizando la ecuación de Henry. ¿Qué es esta? No se parece, ¿no?, a la ecuación de Henry que tal vez se ha estudiado en físico-química. En físico-química seguramente se ha visto esto. La presión parcial del gas es igual a la composición del gas en la fase líquida multiplicada por la constante de Henry. Esta ecuación es una simplificación de este modelo más general, que es lo mismo, solo que aquí, si te percatas, esta es la fase gaseosa. Dice presión parcial. La presión parcial es el producto de la composición por la presión total, pero este término es si que tú supones que tu fase gaseosa es una mezcla ideal. Si la fase gaseosa se considera como una mezcla ideal, entonces esto es correcto. Pero ¿qué pasa si la mezcla gaseosa no necesariamente es ideal? Entonces ahí falta un término, el coeficiente de fugacidad. Cuando un sistema es ideal, este coeficiente de fugacidad es igual a 1, o se aproxima a 1. Por eso que este término se reduce a este. Por el otro lado, que es la fase líquida, tengo la constante de Henry. Esta es la constante de Henry que está aquí, es la misma. Y la composición del soluto del gas en la fase líquida, que también está acá. Solo que aquí hay un término adicional, un término que busca, de cierta forma, corregir a esta constante de Henry. Esta constante de Henry depende únicamente de la temperatura. En este caso está evaluada a la temperatura de la presión de vapor del disolvente. Pero si el sistema se encuentra a una presión diferente a la presión de vapor del disolvente, entonces esta constante tiene que ser corregida con este término. Se parece mucho al factor de Poynting, se parece, pero no es el factor de Poynting. Entonces, con esto se corrige el efecto de la presión sobre la constante de Henry. Si tú consideras de que tal corrección no es muy significativa, como muchas veces no lo es, es decir, que no es necesaria tal corrección, entonces estos dos, este h por este exponencial, se reduce simplemente a este de aquí. Y llegas a la clásica ecuación de Henry que se enseñan en los cursos de físico-química. Esta vendría a ser el modelo para un gas disuelto en un líquido. Si un gas está disuelto en un líquido, significa que el gas está distribuido en la fase gaseosa y también en la fase líquida. Por lo tanto, hay una composición de ese gas en la fase gaseosa, que es Y,
y una composición de ese gas en la fase líquida, que es X. La relación entre ambas composiciones es la constante de equilibrio, que para este tipo de sistemas estaría dado por la relación entre la constante de Henry, que depende de la temperatura, y la presión, para un sistema ideal. Y si consideras que la fase gaseosa no es tan ideal como supones, entonces habría que incluirle el coeficiente de fugacidad. Y de esa manera tienes la constante de equilibrio para un gas disuelto en un solvente. Y recuerden siempre algo: un gas que está disuelto en un solvente, por ejemplo, vamos a suponer el CO2 disuelto en agua. El CO2 es un gas disuelto en el agua. Entonces significa que el CO2 que está en la mezcla acuosa, ese CO2 está en fase líquida. No, el CO2 sigue siendo un gas, solo que un gas disuelto en agua, disuelto en el líquido. A veces tenemos esta falsa idea, o esta idea de suponer que cuando me dicen un gas disuelto en un líquido, entonces si yo pudiese ver eso, significaría que yo debería ver, por ejemplo, mi recipiente, mi botella, con el líquido, y podría ver pequeñas burbujas dentro del líquido. No, no se refiere a eso. Cuando decimos un gas disuelto en agua, en líquido, no se refiere a que tú veas el líquido y veas unas burbujitas dentro del líquido, como en la gaseosa, por ejemplo, ¿no? Cuando tú abres tu gaseosa, ves unas pequeñas burbujas, dices, hay un gas que está en el líquido. No se refiere a eso. Cuando tú ves la burbujita, eso no es un gas disuelto en un líquido, eso simplemente es un gas. Lo que está dentro de la burbuja es un gas. En los gases disueltos en líquidos, si tú pudieras observarlo, solo verías un líquido. Porque recuerden que para que haya esto del equilibrio, las fases en equilibrio tienen que ser fases homogéneas. Es decir, aquí están hablando de un equilibrio líquido-vapor. Un gas, fase gaseosa, disuelto en un líquido. Acá está la fase líquida. Esta fase líquida es una fase líquida homogénea. Si tú ves un líquido con burbujas, eso no es una fase homogénea, eso son dos fases, una fase gaseosa y una fase líquida separadas. Al final, todas estas ecuaciones, sean para equilibrios líquido-vapor o para gases disueltos, se reducen a una ecuación de este tipo, que es la ecuación que tradicionalmente, si tú lo vas a encontrar en todos los libros, la composición del componente en la fase gaseosa es igual a la composición del mismo componente en la fase líquida multiplicado por una constante de equilibrio. El detalle está aquí, que esta constante de equilibrio, ¿cómo se obtiene? Muchas veces, en muchos libros simplemente lo ponen un número, una constante y punto. Pero nosotros sabemos que esto significa más. Si es un gas disuelto, pues significa una relación entre la constante de Henry, la presión y el coeficiente de fugacidad. Si son sustancias a alta presión, entonces representan relación de coeficientes de fugacidad. Si estamos a baja presión, entonces eso puede representar todos estos términos: presión de vapor, coeficiente de actividad, presión y coeficiente phi mayúsculo, la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio se puede calcular de diversas formas según en qué situación nos encontremos. Pero siempre al final tu sistema lo puedes reducir a eso. Y sobre X es igual a tu constante de equilibrio. Sea que utilices la ley de Raoult, sea que utilices la formulación gamma phi, sea que estés utilizando la formulación phi, o si estás frente a un gas disuelto en un líquido y utilizas la constante de Henry. Al final siempre vas a tener Y sobre X es igual a una constante de equilibrio. El detalle es la constante de equilibrio.